¿por qué nos gustan tanto las películas de terror? Pero lo más importante, ¿qué hace que una historia pertenezca a este género que es uno de los más interesantes, uno de los más creativos y sí, también uno de los más taquilleros y redituables económicamente para la industria del cine? El miedo es una sensación que generalmente nos provoca algo de desagrado, sin importar que la sensación de peligro sea real o imaginaria. Así que también funciona como un mecanismo de defensa que nos prepara para huir, evitar o combatir ese peligro. Entonces, ¿por qué nos gustan tanto las películas de terror si generalmente ese miedo nos provoca algo de desagrado? Hay algo muy fascinante en todos estos relatos, por ejemplo, a mí me encantan, y yo creería que tiene que ver con la experiencia del miedo, pero sentirlo desde un lugar seguro. Es muy emocionante. Y algo también que las hace interesante es que de alguna manera nos prepara para enfrentar algunas crisis en la vida real. Así que para hablar de este gran género y todas las conversaciones que pueden surgir, nuestra invitada de este programa es Beca Salas, youtuber y editora de Fuera de Foco, que nos va a platicar un poquito de todas estas narrativas y posibilidades del género de terror. Bienvenidos una vez más a Cinemática, el programa de series y cine de sopitas.com, donde hablamos de los temas que más nos interesan y cómo es que los vamos entendiendo en nuestro contexto en la actualidad. Recuerden que siempre hay algunos invitados para charlar de todos estos temas que nos parecen más interesantes. Ya por fin tenemos aquí a nuestra invitada de hoy, que es Beca Salas. Beca, ¿cómo estás? Hola, estoy muy emocionada de estar platicando contigo. Amo mucho todos tus... Te escucho bastante en ¿sí? Radio, sí, y podcast. Muchas gracias, pero eso es porque eres mi amiga, y eres mi amiga desde hace mucho. Sí, bastante, pues desde que somos niñas. Nos conocimos en la secundaria, luego estuvimos juntas en la prepa, y un día nos reencontramos casualmente en una función de prensa, porque tú también te dedicas a todo esto. Así es. Bueno, no soy tan cool como tú, editora de Sopitas, pero yo soy creadora de contenido, hago videoensayos. Precisamente tengo un ensayo de si estaba muriendo el cine de terror que hice hace mucho tiempo. Ajá. Y también soy editora de Fuera de Foco, hago contenidos para Fuera de Foco y colaboro con Gaby Mesa también en el podcast de Hablando de Cine con. Vayan a escucharlo, se pone muy bueno también. Oye, pero ¿cuál fue tu conclusión? O sea, ya sé que lo hiciste hace un rato, pero ¿cuál fue tu conclusión respecto a si estaba muriendo el cine de terror? Que jamás va a morir, por supuesto. Es que es uno de los más... o sea, es el más taquillero. O uno de los más taquilleros, fuera del cine de superhéroes y todos los que están como pensados para el box office y la taquilla. El género de terror es muy taquillero, es muy redituable, y en los últimos años yo siento que ha habido películas que son muy chiquitas, pero que han recaudado mucho, pero lo más importante es que la conversación que han creado es como muy destacada. Sí, la verdad es que no solo es taquillero, sino que es muy barato de hacer. Ajá. Y creo que por eso Jason Blum, el creador de la empresa de Blumhouse, productor de un montón de películas que pueden ser muy buenas o muy malas, se descubrió precisamente como esa parte de la rentabilidad de las cintas de terror, que puede invertir como 12 millones en una cosa como Five Nights at Freddy's, con la esperanza de que recaude 50, 100 millones. Y bueno, ese es un modelo bastante específico y que le ha funcionado bastante bien en esta parte de Hollywood. Pero en general, las películas de terror atraen un montón de gente y son baratas de hacer, son relativamente fáciles de hacer. Por ahí James Gunn, que justo también inició en el género de terror, decía precisamente que era también un espacio en donde los creadores tenían verdadera libertad creativa para meter todo lo que querían. Porque como el chiste, una de las características del cine de terror es causar sentimientos muy fuertes en la audiencia, puedes crear diferentes formas para hacer eso, ya sea a través de un horror grotesco, de deformación corporal, o con un thriller más refinado y así, pero James Gunn pero con la facilidad que eso le daba a James Gunn, podía hacer una película de gnomos que fuera, o como de Slither, que era de gusanos literalmente que aparecían por debajo de las canaletas. Y funcionaba. Entonces también te dan como una libertad creativa como cineasta, es barato de hacer, te puedes juntar con tus amigos, hacer tú y yo. Estás diciendo tres cosas que a mí me parecen como muy importantes y que son como clave para entender el género de terror. Uno, que es barato. Y por ahí estaba leyendo, incluso ya habíamos hablado en una entrega de Cinemática, que por ser barato, justamente la academia no lo considera como un género muy acá, ¿no? Sí, no es lo suficientemente cool para entregar a sus premios. Ajá, como que el presupuesto es muy barato y no apunta tanto como un término muy académico, y por eso lo ha desechado durante tantos años. Y también porque, bueno, genera
emociones fáciles en la audiencia, ¿no? Ajá. Tenemos los jump scares, Ajá. que no son como estas ideas refinadas de, estamos hablando del drama, de una exploración psicológica, Ajá. sociopolítica, Ajá. como usualmente premia la academia, Ajá. tipo de películas así, sino Ajá. que es como de, ¡ay, me asustó! Ajá. ¡Ay, qué bonito! Me sentí rico. Oye, por eso de lo que estás diciendo, ¿crees que Get Out y un Jordan Peele o un Ari Aster o un Robert Eggers ahorita son como tan importantes y son los que han o sea, como que de alguna manera definido al género? Que me parece muy raro el término de horror elevado. Sí. Suena muy pretencioso, Demasiado no le termino de pretencioso. entender, pero tiene como que mucho contexto político. Justo, creo que es como esta parte, como creo que ellos tres justo llegaron a decir el terror puede ser un poco más y empezaron a venderlo como esta idea de no, el terror no solo tiene que ser un fantasma que te está asustando o un monstruo que te está asustando o tu cuerpo se está deformando, sino que podemos explorar un montón de temas sociopolíticos, ¿no? Get Out está explorando el racismo, pero no, el racismo visto desde una perspectiva interna, el racismo interiorizado de gente que aparentemente ya no es racista porque ya no esclaviza personas. En Hereditary, por ejemplo, vemos el trauma familiar, la incapacidad de comunicación de una familia y las consecuencias que tiene eso. De repente también cosas como Lighthouse, que sí usa ya como elementos más surreales. También está explorando la masculinidad tóxica, la competencia que se da entre un hombre que ya está en su cenit, ya está yéndose para afuera, como dirían en mi pueblo, en Willem Dafoe, y un hombre mucho más fuerte que llega a reemplazarlo, que es Robert Pattinson. Más bien son cineastas de autor que están escogiendo el género de terror para explorar estos temas. Ok. Pero han habido muchos, o sea, a lo largo de la historia han habido un montón de historias así. Tan solo El silencio de los inocentes. Justo a eso quería llegar, porque una de las cualidades que a mí personalmente me gusta mucho del género de terror es que es de los pocos que permite la entrada de los elementos de muchísimos otros géneros. O sea, está la ciencia ficción, generalmente son unos dramones, así, está el drama. Luego le integran elementos de ciencia ficción. También le pueden integrar elementos de fantasía. O sea, como que permite, o sea, el género de terror es la base, pero permite meter como narrativas de todos estos géneros que lo hacen más interesantes. Y justo uno de los puntos es El silencio de los inocentes, que es de 91, 92, 93. 91. 91, ajá. Y se llevó el Oscar. Se llevó el Oscar como mejor película y la Academia lo considera una de las 6, 7 películas, no me acuerdo, que han recibido nominación y la única del género de terror que ha ganado. Pero muchos en la audiencia y muchos espectadores creen que no es una película de terror, que es un thriller policíaco. Pero yo siento que sí es una película de terror y la vi recientemente y estaba como muy nerviosa. Muy nerviosa, ajá. O sea, ¿tú qué opinas de esa? Del silencio de los inocentes como una película de horror. A mí ¿sí? me parece que es muy horrorífico. O sea, Ajá. tan solo ese último paneo en primera persona cuando está Billy the Kid usando sus lentes de como rayos. Es Buffalo Bill. Es Ajá, Buffalo Bill. Buffalo Bill. Ajá, Perdóname, sí. sí. No, ajá. Sí, justo cuando está Buffalo Bill usando sus lentes para ver en la oscuridad. Y persiguiendo a Clarice. Y persiguiendo a ¿no? Clarice es muy estresante. Y también con esa parte del agujero en donde Ajá. le está diciendo, dime, mami, Ajá. baja. O sea, es muy feo. O sea, es como una película de Saw. Justo. O la tensión que se crea entre el personaje de Jodie Foster y el de Anthony Hopkins. Como que todas esas close-up al personaje de Hannibal Lecter y todo también crean una atmósfera como de mucha tensión, que sí, el personaje principal es una chava del FBI que está estudiando y que quiere entrar como a este departamento de conductual y del FBI y demás. Pero no creo le que permite porque es mujer. No ajá. creen en ella. Aparte también tiene una conversación como política muy, muy interesante. Sí. Pero para mí El silencio de los inocentes sí es una película de terror. Para ti también, entonces. Sí, así. además, o sea, estamos hablando de que Hannibal Lecter es un caníbal. Ajá. Y esa imagen de él con el bozal ajá. se ha convertido en una de las imágenes más ajá. referenciadas, más icónicas del género ajá. de terror porque da mucho miedo. O sea, ajá. cuando lo ves levantarse así es como de, ay, Jesús. Ajá. Porque luego acabas de ver que se comió la oreja de un vato. Sí. Entonces, eso es muy perturbador. Ajá. Creo que como que la gente asocia mucho el género de terror con fantasmas, ajá. demonios,
o como asesinos. elementos supernaturales. Ajá. Ajá, o que esté sucediendo siempre algo que te mantenga en un sentido como de disgusto o como de estrés. Ajá. Pero lo asocian más como con estos elementos muy específicos y con elementos de, me hizo brincar o no me hizo brincar, o me perturbó o no me perturbó, me quitó el sueño o no me quitó el sueño. Pero en realidad el que te perturbe ya algo así lo hace de terror. Es lo mismo que con El Cisne Negro, que justo Swan, también estuvo nominada. En 2010, 2011. En 2011, sí, justo. La evolución, la caída de la locura de el personaje Natalie Portman y la forma en la que se va modificando su cuerpo se siente muy estresante y conforme va avanzando la película cada vez hay más estrés, más disgustos, es más incluso es más repulsiva cuando le salen las alas. A las alas. Sí. A mí la escena en la que está ya bailando, haciendo el performance del Cisne Negro, que era el que le costaba trabajo, justamente, a mí me parece una genialidad. Es fabuloso. Y también, o sea, su cara también se ha convertido ya también en un ícono de, pues, del horror. Es que alguien justamente en los comentarios, parte de la audiencia, nos decía que tanto El Silencio de los Inocentes como Black Swan son thrillers. Pero no sé tú qué opines, pero yo siento que un thriller no puede existir solito, siempre necesita ser como un thriller psicológico, un thriller policíaco o un thriller de misterio. Y por ejemplo, Black Swan es un thriller psicológico, ¿no? De repente como que queremos ver los géneros como algo muy fijo, como el drama solo es drama, la comedia solo es comedia, pero... Es que algo muy de la academia, pues, sí, ¿no? O sea, como que nos ha mentalizado a ser así. Esto es un drama, y esto es un drama de época, y esto es un drama histórico, y esto es un drama político, y esto es una sátira. Y esto es como encerrarlo solo en un género, pero el terror se expande muchísimo y a mí me parece como... Incluso puede estar en la comedia. Hay una comediante muy interesante que ya hizo sketches en Saturday Night Live que se llama Sarah Sherman. Ajá. Ella es fabulosa, pero porque utiliza elementos muy infantiles y los va transformando para que se vuelvan perturbadores. Okay. Y de hecho hay una, bueno ya, o sea, en la misma vena o estilo de Sarah Sherman, hay un programa de YouTube que se llama Don't Hug Me, I'm Scared. No me abraces, estoy asustado. Ajá. Que es como un programa de Plaza Sésamo, con el estilo de Plaza Sésamo, las pistas de Blue, pero conforme va pasando cada episodio se va poniendo cada vez más perturbador. Okay. Entonces de repente te dicen, hoy vamos a hablar de el tiempo, las manecillas del reloj giran a la derecha, pero de repente estás viendo que el reloj se está derritiendo, el mono de repente saca una disertación así como de, y el tiempo se va a acabar siempre, el tiempo no es lineal, tus padres se van a morir. Y es como jugar con esta idea también, que creo que lo hace muy bien Stephen King, de subvertir la inocencia o subvertir elementos que nosotros consideramos ya sea cotidianos o bonitos para generar terror. Okay. Y eso también, pues también es parte como de esta idea que tú dices de los géneros se pueden ir mezclando, se pueden ir conjuntando y a veces el jugar con estas convencionalidades como... ¿Qué te puede hacer un perro? Pues ¿qué pasa cuando el perro le da rabia? ¿Qué puede pasar cuando eres un escritor famoso? Pues que una fan loca te agarre y te secuestre. Sí. Son como estas ideas de, bien podría haber sido una comedia romántica esta película de... Con algo de síndrome de Estocolmo, pero Una fan se enamora y conoce a su autor favorito, pero le das una connotación, le das un giro pequeño y se vuelve de terror. Y es como esta idea, bueno, sí, creo que lo que tú dices es muy correcto, de los géneros no son algo fijo, sino que pueden ir mutando y dependiendo de cómo lo hace la historia o qué tan creativa es, puede conjuntar varios elementos de ellos. Sí, como que las conversaciones van cambiando y se van adaptando un poquito a las necesidades, no tanto de las audiencias, sino de las sociedades en general, pensando que el cine es una expresión artística que obedece justamente a la representación y la crítica y la reflexión y demás. Entonces, pensando como en todo eso, ¿tienes alguna película de terror? Quizá no favorita o sí favorita, pero que digas, a mí me parece que es como muy determinante que hubo un antes y un después en esta película. ¿Y por qué? Ay, qué difícil. Sí, siempre esa pregunta es horrible. Pero tenías que venir preparada. Tenía que venir. Hiciste tu tarea. Investigaste. Les puedo decir varias. Ajá, sí, que por ejemplo hay
una película que se llama Los surfistas nazis deben morir, que me da mucha risa. La ubico. Es que es una película de serie B, Ajá. que es justo, va de la mano con lo que hablábamos de la facilidad que se tiene para crear películas de terror. Ajá. Porque es barata. Porque es barato. Pero Ajá. eso me llama la atención porque es muy mala, no la vean. O si la vean, bueno, Sí. aventúrense. Pero vayan con el pensamiento Ajá. de que es mala película. Pero ellos querían hacer que el terror fuera divertido. O sea, que las situaciones en las que morían cada uno de los surfistas nazis, porque efectivamente son surfistas nazis y deben morir, Ajá. son muy graciosas. Ok. Entonces te da risa que se mueran. Ajá. Y eso a mí me parece muy divertido. Pero el contexto, o sea, pensando que son nazis y todo lo que Sí, realizaron y todo eso, eso es lo que la integraría, por ejemplo, al género de terror. Sí, y también porque es muy gore, Ok. es muy sanguinolenta y tiene momentos muy estresantes también. Y ya en serio, Ajá. ya de Pero verdad, ya de verdad. Yo sí diría que La Noche de los Muertos Vivientes Ajá. de George Romero Ajá. me parece así un antes y un después en el género, porque justo es de estas películas que ya introducían temas políticos o que ya trataban de explorar temas que eran salientes para el contexto histórico de Estados Unidos y lo utilizó muy bien. O sea, esta idea de un ataque de zombies que de repente llega, nadie sabe, no pueden controlarlo, llegó de repente y el único sobreviviente es un hombre negro que es asesinado en medio de la vorágine de tratar de destruir a los zombies. Entonces este hombre se la pasa salvando a todo el grupito de protagonistas y al final lo mata un policía. Entonces eso... Ajá. Sí, sí, sí. ¡Ah, no lo había pensado! Entonces... Eso, aparte de que es la introducción de los zombies, la introducción de un monstruo icónico y te están planteando como estas ideas de qué significan realmente el símbolo del zombie, ¿no? De una sociedad conformista que solo sigue las reglas de un sistema que es injusto. A mí, la verdad, esa siempre me ha parecido como una película que es muy... O sea, sin esa película no existiría Get Out, por ejemplo. Ajá. Ok. ¿Y alguna otra como más actual que digas como, esta justamente va a aplicar una película como de los 60s, que va a cambiar como toda esta narrativa, que va a imponer ciertos elementos, que va a ser como el referente? ¿Consideras que alguna de la actualidad fuera de Jordan Peele? Porque Jordan Peele es como siempre el que todo el mundo menciona, y está bien porque sí es un gran referente. Es un gran referente. Que justo brincó de la comedia al terror. Al terror, ajá. Entonces, sí. Como dando todo más fuerza a tu punto. Ajá. Yo diría que Midsommar. Midsommar. Sí, porque es una de estas películas rarísimas de terror, pero que suceden en el día. Ajá. Que todos son planos muy claros y que además el final es muy contradictorio, o sea, porque están pasando cosas horribles, se murieron todos y se murió el novio y tuvo como todo un rito raro, pero ella encontró no solo venganza, sino un sentimiento de pertenencia ahí. Se me hace muy interesante y sí siento que hay como muchas cosas que se pueden hablar de Midsommar y que es muy bueno. Que es como muy similar, o sea, con base en lo que estás mencionando a The Witch de Robert Eggers, ¿no? O sea, digo, independientemente de que mueran todos y toda la familia alrededor también sufran como esta... Como Precious. Ajá, como una maldición y estén siendo víctimas de esto, que también habla como del fanatismo religioso y demás. También al final el personaje de Anya Taylor-Joy también encuentra un lugar a donde pertenecer, quizá no buscándolo, sino más bien como por las circunstancias, pero también plantea una liberación. A mí me gusta mucho The Witch. Es increíble The Witch porque aparte se la pasan diciéndole cosas, estigmatizándola. O sea, se la pasan rechazándola, se la pasan diciéndole, es que tú seduces a tu hermano y a tu padre. Y es que tú eres la bruja. Y al final se asume bruja y dice, bueno, a ver qué pasa cuando yo me acepto como tal. O sea, sí es una gran película. Y de esas dos películas, la música es como un elemento muy importante y creo que más bien ha sido uno de los elementos como que definen más al género en toda la historia. Por ejemplo, tenemos a Alfred Hitchcock con Psycho. La música es como muy
muy icónica, es muy representativa, pero justamente ha habido un chorro de películas. Halloween de John Carpenter, que él mismo hizo como el score y demás, pero alguna vez estuvimos platicando como de la música y tú me estabas explicando como esa diferenciación que sucede en los scores de terror. Bueno, en general es como las partituras de la música, Ajá. que realmente, bueno, no, la verdad no soy música, entonces no. Ajá, sí, pero hay palabras mis mortales. limitantes mortales. Entonces hay, digamos, elementos o beats que se pueden tomar de un género para introducirlos en otro y generan otro tipo de sentimientos. Y creo que es como justo esta parte de la manipulación sensorial la que ayuda a crear una atmósfera que se siente extraña. Y eso ayuda también en las películas de terror a que, aunque no esté pasando nada, se sienta como esta tensión. Esa tensión, el peligro. Como en una de las películas más comentadas de los últimos años, de los últimos años más bien del año pasado, The Zone of Interest. Ya vivimos. Sí. Ajá. Claro, es muy feo. Ajá. O sea, el trabajo en el sonido se llevó el Oscar por sonido y con justa razón, porque utiliza como todos esos momentos para crear una ambientación. A mí me parece una genialidad. Beca, no sé tú qué opinas, pero yo siento que son 3 películas en una sola. Está la de la familia, que es la que vemos y escuchamos y estamos siguiendo y cómo intentan construir un hogar al lado del campo de concentración. Y la segunda película para mí es lo que sucede en el campo de concentración que no ves pero estás escuchando todo el tiempo. Y ahí no necesariamente son elementos musicales los que aparecen, que sí existen, sino más bien es como mero sonido. Y creo que tiene que ver un poquito con lo que estás diciendo de cómo funciona la música, que muchas veces te anticipa, te previene de alguna manera, o sea, sabes que va a pasar algo que sí podría pasar o no podría pasar, pero ya estás como tenso, ya estás como esperando, no necesariamente un jumpscare, pero quizá una revelación y demás. Pero, o sea, ¿qué opinas de Zone of Interest como con el sonido? Totalmente. Creo que justo ganó el Oscar porque te está contando una historia con el sonido y el sonido es parte integral para que entiendas lo que está sucediendo. Acabo de leer, de camino para acá, estaba leyendo la peor reseña de Zone of Interest, pero la peor reseña de qué ganas de no entender una película, criticándola porque no era suficientemente claro que se estaba hablando de los judíos, bueno, de la población judía, que por qué no habían presentado una población judía, por qué estaba tan feliz Rudolf Höss en su fiesta al final. O sea, todo, o sea, sin sentidos. Y como que me hizo ver que esta persona claramente no escuchó la película. O sea, estaba siguiendo como a los personajes principales. O sea, la superficie. La superficie, los diálogos. Se metió mucho a criticar que tenían como esta historia de amor, de que ya se tenían que separar. Entonces, a él le interesó más eso y se sintió mal porque de verdad se interesara en su historia de, se van a separar cuando están hablando de 2 nazis horribles. Pero, o sea, y se queja mucho de... también se quejaba de que cuando está en la escena del río, que saca a sus niños porque encuentra una parte corporal. Las cenizas, que están como echando todos los desechos como humanos. Un desecho humano. Y él encuentra una parte como de una mandíbula. Sí, algo así. Y lo saca, es como si no, dice en su reseña, si no hubiera leído en otra reseña que eso pasaba, no lo entendía. O sea, es como qué ganas de no entender a través, claro. Pero es que no la estás escuchando, la estás viendo, o sea, y estás viendo nada más a estos personajes y estás diciendo, estos personajes nada más son los que están llevando la historia. Y tienes razón en parte porque efectivamente estás viendo cómo es su día a día, estás viendo que hay, tal vez su hija... La cotidianidad de lo que hablabas hace rato, justo, ¿no? Tal vez la hija va y les lleva manzanas, es un poco rebelde, los niños que coleccionan cosas de los campos de concentración, la Sandra Hüller, hermosa y genial, amenazando así a sus mucamas a diestra y siniestra. Pero es tan tranquilo que sí que si te vas con esta idea de que solo es una película de drama costumbrista, sí te puedes perder de la experiencia sensorial, que es que al lado está ocurriendo cosas terribles en vejaciones horribles de derechos humanos. Y
eso es como parte de lo que hace tan interesante el terror también, como esta envoltura de sentimientos, de sensaciones que te generan sentimientos diferentes, ¿no? Cuando ves a Buffalo Bill bailar con esa canción, Sí. no, o sea, no piensas que esa canción vaya a ser de terror, pero se vuelve muy terrorífica, se vuelve muy tétrica. Ajá. También, Como que se apega al imaginario de lo que consideramos terror, pensando en una película o en una historia tan icónica por ser perturbadora. también la música del Cisne Negro, ya, o sea, ya sabiendo todo el peso que tiene la bailarina de Natalie Portman y todo lo que ha vivido para sacar eso, la música juega un papel muy, muy, muy esencial en el peso terrorífico, o sea, que te dé la tensión y en el terror que te dé. Halloween, por ejemplo, esa visión en primera persona no tendría el mismo impacto si no hubiera terminado justo con ese tararararara. Claro. Creo que eso es como lo bonito como del terror, que es como tan sensorial. Ajá, que ofrece como una experiencia muy orgánica. orgánica. Muy orgánica y muy completa. Yo no sé, justamente un poco manipulada quizá como por esta idea de un género tiene que ser así, tiene que contar las cosas, debe de tener esta narrativa y estos elementos. Yo consideraría que, por ejemplo, un Michael Haneke es un director que ha explorado mucho el terror sin decir, te voy a dar una película de terror. O sea, por ejemplo, Funny Games, que es una de las más populares, a mí me parece aterradora, perversa, perturbadora, refleja muchos elementos como de la realidad y demás. Pero otra película de él como The Piano Teacher, también a mí me parece un poco perturbadora y de terror y como con ciertos elementos de suspenso. Y creo que eso es nuevamente lo genial del cine de terror. ¿Tú tienes algún como director en mente que también no sea conocido como por estar dentro del género, pero que digas, en sus películas siempre presenta algo de terror? Algo como, ya sea la historia, el contexto, el desarrollo de algún personaje o de varios personajes. Yo creo que Darren Aronofsky lo hace muy bien. O sea, claro. Con Requiem a mí me causa mucho terror. Aparte la vimos en la seco. Sí, pero bueno, no sé si tú sí la viste completa. A mí no nos dejaron verla completa. La adelantaban a las partes. Y el final también, como que sensual, dijeron, ay, todos salieron bien al final. Vivan sin drogas. No se droguen, muchachos. No se droguen. Pero todos salieron muy bien. Ya una vez que la vi, a mí me parece muy aterradora. Y más aterradora la historia de la mamá. O sea, me parece la mamá, sí, es devastador. Es devastador, ¿no? pero también muy aterrador. O sea, es como estas ideas de cómo la droga te deja perderte en... Aparte, la historia de la mamá a mí también me parece como la más devastadora y la más trágica, porque todo lo que sucede parte de la soledad y de un sueño y de una aspiración que justamente se potencia porque estás sola. Sí, totalmente. Y eso lo hace muy triste. Totalmente. Pi, El origen del caos, por ejemplo, también es bastante tensa y también es bastante como, este niño genio. Hay un director que no recuerdo cómo se llama, pero hizo como una película en donde representó de una manera precisa cómo serían los viajes en el tiempo. Y también es bastante perturbador. Okay. Looper de Rian Johnson también tiene elementos de terror, tensión. Willis, sí. De terror, tensión, que también se vuelven como bastante... como incluso creo que... Bueno, Quentin Tarantino creo que también es muy bueno manejando la tensión y el horror. O sea, creo que en Bastardos sin Gloria, por ejemplo, la primera escena cuando aparece Christoph Waltz es muy, muy aterradora, porque sabes lo que va a pasar o sabes lo que puede hacer si descubre dónde está Shoshana. Entonces, creo que también, o sea, como que estas partes de limitarnos con un género hace que le prestemos atención a otras cosas, a otros elementos, como el vato extraño que hizo la reseña de Zone of Interest, sin querer, no sé si se puso unos tapones o no la vio, la leyó y leyó el guión. Pero el terror justo puede estar en cualquier lado y los contextos son pueden darte como mucho, o sea, Funny Games, la idea de que entren a tu casa. A tu casa, a jugar contigo. Y aparte, o sea, personas aparentemente de
decentes. Ajá, sí, tus vecinos podrían ser, son jóvenes, y que solo la tortura y la violencia y el dolor por el simple placer de poder hacerlo también es muy, muy aterrador. Sí. Bueno, muchas gracias, Beca, estuvo muy buena la charla. Ojalá regreses pronto para otra entrega. Si se te ocurre otro tema, ¿lo platicamos? Va. Claro que sí, me encantaría, me encanta platicar contigo. Te admiro mucho y muchas gracias. Muchas gracias.